Buenas amigos y amigas, les habla Mariana Hernández de Mora, miembro de la Iglesia Bautista Palabra de Vida, ubicada en San Blas de Cartago. El día de hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento y vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en el Salmo 38, del 1 al 11. Antes de esto, permítanme orar por ustedes y por mí. Inclinemos nuestros rostros. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este día. Te venimos agradeciendo, Señor, por la salud que nos das, Padre. Te venimos agradeciendo por el día de hoy poder estar acá, Señor, dando esta enseñanza, así como las personas que a través de este medio nos miran, Señor. Ayúdanos a que calen en nuestra vida, Señor, y no me dejes decir nada que no esté dentro de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Ahora sí, vamos a iniciar. Vamos, como les repito, en el Salmo 38, del 1 al 11, y vamos a leer. Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Vemos que esta oración es una oración penitente, es una oración que le está suplicando David al Señor. Y vamos a ir viendo versículo por versículo cada uno cómo se desarrolla. También tenemos que ver que estas palabras, estas obras, el comportamiento es de un verdadero corazón arrepentido. Como les dije antes, el tema que vamos a ver hoy es el arrepentimiento. En este caso vamos a ver a David como autor en el Salmo 38. David está frente a sus pecados en este salmo que acabamos de leer y lo que son también sus aflicciones. Es necesario recalcar que esto fue escrito después de un pecado y un juicio de Dios para con David. ¿Cuál fue el pecado? Vamos un momentito a 2 de Samuel 12:9. 2 de Samuel 12:9 dice lo siguiente: Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos. A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí vemos que David quiso tener a una mujer ajena, a una mujer extraña, y mató a Heteo, el esposo de esta mujer. Ese es el pecado que David hizo antes de escribir esta oración que estamos viendo. También vemos que, como les decía, se escribió después del pecado, que ya lo vimos, y ahora vamos a ver el juicio. ¿Cuál fue el juicio? Vamos de igual manera a 2 de Samuel 13. Que por razones de tiempo no vamos a leer toda, pero trata de cómo Amón, hijo primogénito de David, viola a su hermanastra Tamar, y luego su hermano Absalón manda a matar y mata a Amón, primogénito de David. O sea, el juicio de Dios contra ese pecado que hizo David fue que él se quedó sin sus 3 hijos. Amón murió, el cual fue su primogénito. Su hija Tamar fue violada por su propio hermano, y Absalón tiene que huir porque mató al primogénito de David.
Las lamentaciones de David en estos versículos que estamos viendo en el Salmo 38 también se dan por el sufrimiento que provoca el pecado, como lo estamos viendo. En el 38:1 vemos lo siguiente: Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. David le está pidiendo a Dios que aún si lo va a reprender, a castigar, que lo haga con amor, que lo haga con ese amor que tiene Dios para con nosotros, y que debe de estar contento a pesar de que él sabe que le viene una disciplina, porque al que Dios ama disciplina. También vemos que en el Salmo 38:2, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. David vemos cómo lamenta amargamente las manifestaciones del desagrado de Dios contra él debido a estos pecados que él había cometido. En el 38:3 vemos qué es lo que causa el pecado. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El pecado lo que causa es intranquilidad, amargura, quita la paz. En el 38:4 vemos cómo David reconoce sus pecados, que los pecados han ido creciendo y son más grandes que su cabeza. Poco a poco se hace una carga más pesada hasta no poder soportarlos, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado te va envolviendo y te va envolviendo hasta que llega el momento en que ya no lo puedes soportar. Te genera una carga que ya no puedes soportar, una carga que es más que tú, que ti mismo. El 38:5 vemos cómo el pecado causa daño, cómo impide que el hombre pueda continuar, y los pecados son heridas que podemos sanar, porque como nos puede pasar en una rodilla, en un hombro, podemos tener una caída y tenemos una herida muy pequeña, pero si esa herida nosotros no la sanamos, posiblemente se puede llegar a infeccionar. Eso es lo que causa con el pecado. Si nosotros seguimos pecando y lo dejamos y no le damos importancia, va a llegar el momento hasta incluso que nos pueden amputar el brazo por una gangrena. Veamos lo importante que es de estar alejados del pecado, y ahorita vamos a ver más adelante el por qué. El 38:5 dice: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Esto a causa del pecado. En el 6, continuando con esta enseñanza, vemos que está encorvado, está humillado en gran manera y enlutado todo el día. Anda como una persona herida físicamente, pero más aún duele cuando uno está herido espiritualmente, cuando no puede seguir a causa del pecado, cuando el pecado lo tiene amarrado. El pecado te encorva poco a poco, y cuando él va ganando la batalla te va encorvando. En el versículo del 38, el 7, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne, vemos que David pasó de tener un dolor espiritual a tener una angustia, un dolor, una enfermedad física. Él tenía fiebre, y ahí como lo dice la palabra, porque mis lomos están llenos de ardor. En el 8 vemos cómo David está debilitado y molido. Él gemía quejumbrosamente a causa del pecado. Olvidó su bravura de soldado. Recordemos que David era soldado. Olvidó la dignidad que debe de tener, o que tenía un rey, debido al pecado. Él estaba humillado, y olvidó el gozo del dulce cantor de Israel, como lo era David. En el 38:9 vemos cómo David, aún con las quejas y aflicciones, se consuela sabiendo que Dios escucha sus oraciones. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Porque David sabe que Dios siempre ha estado ahí para él, que es él el que se ha estado alejando. Muy importante, el primer y más importante arrepentimiento que cada uno de ustedes debe hacer, y que cada uno de nosotros debemos hacer, es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y esto porque Dios
da la oportunidad ahora. Si morimos, ya no vamos a tener esa oportunidad. Vamos un momentito a Hechos 17:30. Dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con su justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Los invito a que aceptemos a Cristo en nuestro corazón, a que aceptemos que Cristo es nuestro único Salvador y a que por medio de la sangre somos salvos si creemos en Él y tenemos la fe para hacerlo. Les invito a que hagamos esa oración de fe para continuar y para ser libres, como Él lo llama, y que dejemos las obras de lado porque las obras no son las que nos salvan. Cuando ya hemos aceptado a Cristo, se generan ciertos pasos que vamos a ver ahorita, donde podemos ver que aún cuando aceptamos a Cristo, esto no nos exonera del pecado. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que nosotros aceptemos a Cristo como nuestro único Salvador y aceptemos que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, aún vamos a continuar pecando porque somos pecadores. Pero en ese momento es cuando nosotros debemos de examinarnos y debemos tomar una decisión. Tenemos que tomar una de 3 decisiones cada vez que pecamos. Podemos seguir jugando con el pecado, con ese pecado que puede ser un chisme, con ese pecado que puede ser hablar mal de otra persona, con ese pecado que puede ser el simple hecho de refunfuñar o de estar quejándonos continuamente. Podemos seguir jugando con ese pecado o podemos pedirle perdón a Dios simplemente por el hecho de calmar nuestra conciencia. O una tercera opción, y es la que Dios busca, es que nos arrepintamos de corazón y que tengamos un cambio de conducta. Si seguimos jugando con el pecado, Dios nos va dando señales y nos va dando oportunidades para que nosotros cambiemos. Si nosotros seguimos jugando con el pecado y no damos importancia a esas oportunidades que Dios nos da, Dios nos va a disciplinar. Y Dios nos va a disciplinar porque en Hebreos 12:6 dice que al que Dios ama, disciplina. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted y yo somos hijos de Dios, Él nos tiene que disciplinar. Y Él no nos disciplina por disciplinarnos. Él nos disciplina por lo siguiente. Porque Él quiere ver ese fruto en nosotros. Porque si usted, señora o señor que me están escuchando, son padres de familia, quieren lo mejor para sus hijos, imagínense cómo quiere Jesucristo y cómo quiere Dios para nosotros. Eso, ese bienestar. Y Él sabe que nos tiene que disciplinar porque en Hebreos 12:11, escuche lo que dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos. Eso es lo que busca Dios cuando nos disciplina, que después demos un fruto apacible de justicia. Después de que Dios nos disciplina, esto lo que nos lleva es al arrepentimiento verdadero, a confesar nuestro pecado y arrepentirnos, y no solo confesarnos, apartarnos de él. ¿Cómo? Con un cambio de corazón, que un cambio de corazón conlleva a un cambio de conducta. Y cuando el hombre cambia, Dios cambia. Con esto quiero cerrar la enseñanza. Cambiemos, démosle a Dios el lugar que se merece. No le demos a Dios solo nuestras migajas, no le demos a Dios solo el tiempo que nosotros queramos. Si Él nos dio todo, si Él nos dio la salvación que no la merecemos por un regalo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Quiero terminar orando por usted y por mí. Nos vemos la próxima. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este día y te agradecemos por esta enseñanza que cada vez que tú nos ayudas a leer tu palabra es de bendición, Señor, y aprendemos cada vez más. Te pido, Señor, por esa persona que está viendo por medio de este canal, Señor, y que vio esta enseñanza, para que tú le hables, Señor, para que ellos te acepten en tu corazón y hagan la oración de fe, Señor. Esa oración de fe que demuestra que el único Salvador eres tú y no nosotros mismos, Señor. Esa
oración de fe, Señor, donde confiesan, Señor, que tú eres su Salvador, que por medio de la fe y por medio de esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario por nosotros moriste, Señor. Y te agradecemos porque no lo merecíamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido que nos arrepintamos verdaderamente, Padre, y que sea un cambio de corazón, Señor, y no solamente por culpa. Y que no tengamos que llegar hasta la disciplina para que podamos entender y dar ese fruto que tú quieres para nosotros. En el nombre